Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a entrar en nuestro tema de esta mañana, que nos lo proporciona precisamente nuestro propio estudio de la carta a los romanos. Hemos llegado al capítulo 8 y estamos en un momento verdaderamente interesante porque aquí se dilucidan muchas cosas sobre la cuestión del plan de salvación de Dios. Hemos leído, ¿verdad?, el pasaje, el versículo 28, 29 y 30. Aparece aquí una palabra que hasta ahora no habíamos propiamente encontrado, aunque la idea está por toda la Biblia, pero esta palabra en concreto la encontramos aquí en ese versículo 29, cuando dice: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma, de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nuestro tema, no es un tema, es en realidad lo que el texto nos trae hoy, pero la doctrina que resalta aquí y la cuestión principal es la de la predestinación. Y nada más que decir esta palabra, pues seguramente en la mente de muchos cristianos en el mundo pues viene una especie de asombro, algunas veces de rechazo, otras veces incluso de una actitud muy negativa, de polémica y de acusación contra los que creen en la predestinación. La predestinación está aquí, por primero, no solo la palabra, realmente ahí tenemos la predestinación mencionada en este texto y en otros, ahí, y la palabra predestinados, la carta a los Efesios, por ejemplo, etc. De manera que este es un tema que genera polémica. Y alguna vez alguien me ha preguntado: ¿usted por qué, o tú, por qué no hablas más de la predestinación? Pues yo simplemente porque como tengo la costumbre, y buena creo que es, de hacer un ministerio de la palabra a través del estudio de los textos directamente, pues cuando aparece el tema de la predestinación, pues aquí va, ¿verdad? Y hoy podemos hablar hoy y el próximo domingo y lo que haga falta. Pero si no, pues ahí la Biblia tiene muchas cosas, tiene muchas clases de temas y naturalmente que no podemos pues siempre incidir sobre el mismo tema. Por lo tanto, yo soy reacio, como en algunas iglesias son muy favorables a hablar solo de un tema, o, en fin, algunos pastores, yo diría, ¿verdad?, que son recurrentes en un mismo tema. Y este de la predestinación se presta para hablar a favor o para hablar en contra. Y yo creo que lo que hemos de hacer es ceñirnos a las Escrituras, no tener ningún prejuicio acerca de las doctrinas y de las afirmaciones que hace la Biblia y intentar entender las cosas. Hoy, por ejemplo, aquí en nuestro país hay una gran mayoría de iglesias que no creen en la predestinación y más bien combaten la idea de que Dios nos ha predestinado a salvación, porque la predestinación tiene que ver principalmente con el tema de nuestra salvación eterna, aunque podemos ampliarlo porque predestinación y soberanía de Dios son dos ideas que van juntas, porque Dios es el Señor soberano, el Señor dueño, Él es el creador de cielos y tierra, pues Él tiene el derecho de establecer su voluntad desde la eternidad en cuanto a la salvación. Y a eso podemos llamarlo predestinación, en el sentido de que Dios de antemano Él ha fijado nuestro destino
en la eternidad. Hablaremos de eso porque hay otras muchas ramas de la misma cuestión. Pero como digo, es muy fácil que hablando con hermanos de otras congregaciones, de protestantes, pues os encontréis con que no creen en la predestinación o incluso nunca les han hablado de ella. Y eso es un fenómeno pues verdaderamente lamentable, porque aunque la palabra predestinación no es que esté en cada página de la Biblia, sin embargo, la idea de la soberanía de Dios, de la soberanía suprema, absoluta, de Dios como creador del universo, como el que ha establecido las leyes del universo, como el que guía la vida de esta humanidad. En definitiva, eso está por todas las Escrituras. O sea, que no hace falta que nos encontremos la palabra predestinación a cada momento, porque la idea está ahí, como la idea de escogidos de Dios, etcétera. Todo eso habla siempre de la misma cuestión. Y la oposición a la idea, a la doctrina de la predestinación es muy antigua. Realmente, pues hemos de reconocer que por un lado también los que defendieron esa doctrina también los encontramos en la antigüedad. También tenemos a todo un San Agustín de Hipona, pues aquel servidor de Dios, aquel ministro de Dios, que en sus grandes obras, en sus magníficas obras, pues ensalza la soberanía de Dios, la gracia de Dios y también la doctrina de la predestinación. Él tuvo también que enfrentarse a una gran oposición, y esto pues nos lleva a figurar vosotros a muchos siglos antes. Pero también luego en la Reforma, al comenzar la Reforma, Martín Lutero, él en las páginas de las Escrituras encontró esta doctrina, esta realidad de que Dios es soberano y Dios puede predestinar en cuanto se refiere al tema de la salvación, y que la soberanía de Dios lo abarca todo, que la Biblia lo dice, que Dios hace todas las cosas según el propósito de su voluntad. Y eso son afirmaciones muy tajantes. No hay otra voluntad externa a la suya que pueda predominar por encima de la voluntad de Dios. De manera que ahí Lutero, que fue un fervoroso creyente en esa doctrina, se encontró pues en una especie de polémica con un teólogo holandés, con Erasmus de Rotterdam, y también luego con Juan Calvino. También, naturalmente, pues es uno de los grandes paladines, de los grandes defensores de la doctrina de la predestinación. A mí lo único que me molesta es hablar de calvinismo. Digo que me molesta con cariño, no, claro, porque Juan Calvino no es el inventor de la predestinación y no es el primer defensor, no es el que la descubrió en las páginas de las Escrituras. Tampoco en sus libros está hablando continuamente de la predestinación. De manera que ha habido una exageración sobre esto, de tal manera que a cualquier persona que crea en la doctrina bíblica de la predestinación, pues le tacharán, simplemente le llamarán calvinista. Pues no sé por qué. Yo realmente siempre me he opuesto, lo he dicho muchas veces desde aquí, en estos años de ministerio. Me molesta también usar la palabra calvinista, pues porque parece que estamos venerando a San Calvino, y eso no es apropiado. Calvino es un gran maestro, le debemos mucho, sus comentarios, sus tratados,
naturalmente la institución de la religión cristiana o las instituciones de la religión cristiana. Todo eso es una obra monumental, la que él hizo, de la que nosotros hoy nos alimentamos, ¿verdad? Y ciertamente que con gratitud a Dios y gratitud a él, que se sacrificó mucho para escribir esa obra monumental que él tiene de sus comentarios, tratados, institución y obras teológicas en general. Eso fue una entrega como la de Martín Lutero también. Pero vamos a decir, nosotros, si nos preguntan, ¿usted es calvinista? Pues yo muchas veces tengo las ganas de decir directamente, no soy calvinista. Pero también eso puede llevar a una situación de confusión. Y digo, no, yo creo que, es decir, no es un no seco, pero normalmente digo, no, creo que Calvino es un gran maestro y creo que él acertó en su exposición de las Escrituras. La Biblia es el texto que nos guía, etcétera, etcétera. Explicar eso un poco, porque si no, tal vez nos volvemos sectarios. Lo mismo que los contrarios. Hoy día, Lutero se las vio con Erasmo, en aquel libro sobre el libre albedrío, o el albedrío, como él lo llamaba, esclavizado. El albedrío esclavizado, la voluntad humana esclavizada por el pecado, y mientras que Erasmo no creía en eso, no creía realmente en los efectos destructivos del pecado, y él hablaba del libre albedrío, que como si nuestra voluntad no estuviera sujeta ni encadenada por nada. Por lo tanto, hemos de tener esto en cuenta. Hoy día, la mayoría, yo creo que en general la mayoría de los que se llaman evangélicos o protestantes en el mundo no creen en la predestinación. Hay que decirlo así. Creen en las doctrinas que tenía Erasmo y las que luego difundió un profesor holandés llamado Arminius, de donde ha salido la palabra arminianismo. Arminianismo lo consideramos, con razón, una herejía. Es decir, es la negación de la doctrina bíblica de la predestinación, de la libertad absoluta de la voluntad humana. De la voluntad humana. Porque todo lo que estamos tratando aquí es si la voluntad humana, nuestra voluntad, es libre totalmente para elegir su camino, sobre todo en relación a la salvación, o si esa voluntad nuestra está esclavizada o está sujeta a otro poder, a un poder negativo. Esto, en la Carta a los Romanos ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado de estos temas, porque el apóstol San Pablo en esta carta, cuando habla de la situación del paganismo, y el paganismo era todo en aquel tiempo, cuando él escribe esa carta, pues se fija precisamente en cómo estaban sujetos o esclavizados a una voluntad que no era la de Dios. El que no ha nacido de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu, pues su voluntad está sujeta no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del enemigo. Hay la voluntad diabólica, satánica, que también importa, y mucho, porque esa es la voluntad que está en nosotros desde nuestro nacimiento.
desde nuestro nacimiento, para que no hagamos lo que Dios quiere, sino que hagamos la voluntad de otro. Y este es el enemigo. Así que ahí tenemos esta cuestión de la polémica y de todo lo que a lo largo de los siglos ha existido en relación con la predestinación. Es una historia mucho más complicada, ha habido los que quieren la mitad de cada cosa, hay unos que hablan de los 5 puntos del calvinismo, como si con eso estuviera explicado el calvinismo, otros hablan de los 4 puntos del calvinismo, etcétera, etcétera. Todo eso sería demasiado largo, pero quiero que sepáis que existe pues una gran polémica. Sin embargo, la Biblia es clara y ahí tenemos un texto como el que hemos leído hoy que nos sirve de arranque para el tema que podemos hablarlo este domingo y el próximo también, porque hay mucho que hablar, y recordar que no solamente es la carta a los romanos. Ahí tenemos textos muy claros, muy evidentes, por ejemplo, en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es también una carta magnífica para que entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice en el capítulo 2, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y continúa, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Fijaos vosotros lo que eso significa cuando aquí el escritor, el apóstol Pablo, nos está hablando de esa gracia de Dios, primero de la voluntad que está sujeta a ese príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Y eso es indudablemente una manifestación de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha planificado a través de los siglos. Naturalmente que esto viene a confirmarnos que es Dios siempre quien lleva la delantera, va por delante. No es algo que se improvisa desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que tenemos en la dádiva de Dios, lo que Dios nos está regalando, que es un acto de su voluntad. Esa voluntad divina. Hay textos que hablan de ella de una manera tan clara, tan directa, porque esa voluntad divina es la que explica el derecho que Dios tiene y el poder que Dios tiene para realizar las obras conforme a su propio diseño y a su propio designio. Ahí tenemos
en el capítulo 4 de Apocalipsis, algunas referencias simplemente, aquel cántico cuando dice: digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Fijaos que en este cántico, que ya aparece en el capítulo 4, en esa visión celestial que tiene el apóstol Juan, ya se manifiesta aquí, en ese cántico, uno de los hechos principales para comprender incluso el origen del universo, para comprender el futuro del universo y de toda la existencia de las cosas. Y es que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Nada hay fuera de la voluntad divina. Nada existe fuera de ella. Y por tanto, eso no está sujeto al tiempo, es de eternidad a eternidad, y Dios, en su sabiduría, en su poder, que paralelamente acompaña siempre esa sabiduría, pues Él ha dado vida eterna predestinando, es decir, ha repartido, si podemos llamarlo así, ha elegido a aquellos que van a estar en el reino de los cielos. Pero claro, yo sé que esto es un pensamiento difícil, pero tenemos la confesión de Westminster que nos explica mejor. En las obras de Juan Calvino, la institución, podéis encontrar mucho sobre esta cuestión. Y siempre el punto principal viene a ser: si Dios tiene la libertad de hacer con su creación, de hacer con el universo lo que Él quiere hacer. ¿Qué problema encontramos? Bueno, mucha gente confunde la predestinación con una idea que no es idea religiosa, idea teológica, una idea filosófica que se llama determinismo, el determinismo. El determinismo es una idea, como digo, filosófica, y es de aquellos que creen que efectivamente las cosas pasan porque tienen que pasar y que nada puede cambiarlas. Nada puede cambiar los hechos porque eso está así determinado que sea. Pero no dicen que sea Dios. Y la gran diferencia entre lo que es la predestinación y el determinismo es que en la predestinación nosotros hablamos de Dios como el origen, como la gran voluntad, la única voluntad que puede dirigir el destino del mundo, del universo y de cada individuo. Para nosotros eso es lo que la Biblia enseña. Dios ha creado los cielos y la tierra y Dios hace, de acuerdo con su voluntad, con ese cielo, esos cielos y esa tierra y cada uno de los que viven aquí. Los deterministas dicen, pues no hay ningún Dios, ningún causante, las cosas ocurren de esa manera sin que haya necesidad de un poder que determine hacia dónde van o cuándo suceden. En el determinismo hay una idea de que existe como un gran vacío, hay un gran vacío y entonces el mundo solo va encajándose, van transcurriendo los años, los siglos, las cosas se van relacionando entre sí, pero nadie, sino el gran vacío,
puede empujar hacia un lado o hacia otro el curso de la existencia. Y por eso la gente dice, la gente en la calle puede decir, pues sí, eso es que estaba escrito. No quieren decir estaba escrito por Dios, porque la mayor parte de la gente que dice eso no cree en Dios, pero dicen, sí, estaba escrito, o es que tenía que pasar, pues porque a lo mejor su lógica o su manera de pensar le llevaban a imaginar que una cosa tenía que ser así, o que una persona haría lo que hace, o también hay pues las explicaciones de tipo social, ¿verdad? Pues que si una persona vive en un determinado ambiente, necesariamente tendrá que tener una manera de vivir, una vida especial, y por lo tanto es muy fácil que esa persona, o es seguro que esa persona cometerá tales delitos o vivirá de una manera determinada. O sea que hay muchas teorías y muchas formas de ver esto que están en contra. Y sobre todo, pues lo que llamamos el arminianismo. Es la idea de que el pecado original, eso ya viene del pelagianismo y eso es una antigua herejía, pues el pecado original no afectó a la voluntad humana. Eso es los que dicen, no, el primer ser humano que se rebeló contra Dios recibió un castigo, pero su naturaleza no varió, no cambió. Continúa el ser humano siendo conforme a la imagen del Creador, a la imagen de Dios, y por lo tanto, dicen, su voluntad también es libre. De ahí viene que en muchas iglesias evangélicas pues se dicen barbaridades, con perdón, porque se dicen cosas como que al hablar de la salvación, Dios quiere salvarte, pero si tú no quieres, pues nada, Dios no puede hacer nada. Entonces, hay frases muy lamentables, muy humillantes para Dios, yo diría, ¿verdad? Porque esa idea de que la salvación sí la ha hecho Dios en la obra de Jesucristo, eso se reconoce, pero Dios no puede disponer de los beneficios y los efectos de esa salvación, de esa redención, porque necesita el concurso, dicen ellos, el concurso de la voluntad humana. Si tú no quieres, Dios no puede. Esa es una frase que se oye en muchos púlpitos, por desgracia. Y así también el sistema de la invitación. En muchos cultos se invita a la gente pues a que dé testimonio, como si en el momento ese fuera la regeneración y la salvación de la persona se hubiera cumplido. El famoso sistema de invitación, pues claro, no tiene en cuenta que el ser humano está encadenado y que con unas cuantas palabras o un sermón o una reunión emocionante, con eso no se cambia de vía, no se cambia del camino. Hace falta el conocimiento de las Escrituras. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios no es un simple sermón. El oír la palabra de Dios es el conocimiento, el estudio de la palabra de Dios. Aquí es donde viene la fe. La fe está siempre unida a la palabra. No podríamos tener la fe sin la palabra. Es evidente, es un don que está unido, ligado a las Escrituras. Porque la Escritura nos da la doctrina, nos da la historia y toda una descripción de quién
del carácter y de la soberanía de Dios. De manera que todo esto aquí podríamos estar mucho tiempo hablando sobre estos temas de introducción y de historia, pero que sepamos que hay una gran controversia entre las iglesias sobre este tema, y nosotros pues nos identificamos con aquellos que, primero con las Escrituras y segundo con toda la enseñanza cristiana a lo largo de los siglos, que ha seguido esa línea de creer en la soberanía de Dios. Eso primero. Y como consecuencia de que Dios es soberano, Dios puede predestinar a salvación, porque la predestinación tiene que ver con nuestra salvación. Los que hablan de doble predestinación no caen en la cuenta de que no es necesario. Es decir, si la totalidad de la humanidad está fuera de la voluntad de Dios, y Dios ha predestinado a su Iglesia universal, a todos los que forman parte de su Iglesia y han sido regenerados de nuevo, los ha predestinado a ser apartados, escogidos también, en la Biblia se llama escogidos, elegidos, y los ha elegido para apartarse del resto. El resto no es que en ese momento quedan predestinados a perdición, eso ya viene desde el origen. El ser humano, nacemos en pecado hemos sido concebidos, en pecado nacemos, vemos la luz y vivimos en pecado a lo largo de la vida, a menos que Dios, en su acto de soberanía, nos libre de eso y nos lleve y traslade al reino de la luz, al reino de su luz. Bien, pues tenemos aquí, porque este tema lo vamos a seguir tratando el próximo día también, estas explicaciones creo que eran importantes y mucho más que podríamos extenderlas para tener una idea y perder, sobre todo por perder el miedo a esa palabra predestinación, como si fuera algo malo. La predestinación es de Dios, es la voluntad divina. Por tanto, nada hay que temer. Nada hay que temer. Todo aquel que cree en Jesucristo, aquel que ama a Dios, aquel que ama al prójimo, aquel que verdaderamente está dispuesto a someterse y obedecer la palabra de Dios, aun cuando seguimos luchando con el pecado en nosotros mismos, pero todo aquel que tiene fe, ese ha sido predestinado y puede decirlo él y puede creerlo él perfectamente. En eso no hay ninguna presunción, no hay petulancia, no hay el querer ser más que otros, sino simplemente la realidad de que la predestinación es un hecho en el que Dios ha elegido a un pueblo, a su pueblo. Comenzó esto en el pueblo de Israel sobre todo, y pues continúa en la Iglesia universal. Y es un acto divino y de su soberanía. Romanos 8, en este punto, pues, fijaos cómo el versículo 28 habla de que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Ya es una preparación para hablarnos
de la cuestión de la predestinación. ¿Y cómo habla de nosotros? Dice, los que aman a Dios. Los que aman a Dios. No está hablando de una condición que Dios pone, sino de un hecho que ya existe en los elegidos de Dios. Si alguien pregunta, ¿cómo puedo saber yo que soy un elegido? ¿Cómo puedo saber que yo soy predestinado a salvación? La respuesta es clara. Es que los que aman a Dios y aman al prójimo, ya se traduce en el fruto, en la consecuencia de haber sido predestinados. No es predestinado a salvación aquel que vive como quiere y hace lo que le da la gana. No se sujeta a la voluntad divina, desconoce o ignora los mandamientos de la ley de Dios y él organiza su vida conforme a su propia voluntad. Bien, aquí no podríamos hablar, o sería muy petulante que dijera encima, esa persona dijera, es que yo soy un predestinado. Predestinado, bueno, a quedarse como está, porque en esa condición no hay salvación. Dice, a los que aman a Dios. Y ojo, eso no es un mérito, porque la Biblia dice, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Nuestro amor a Dios es una consecuencia del amor de Dios que ha incidido sobre nosotros en particular, sobre cada uno. Nosotros hemos de tener alguna forma de experiencia en la vida en que podemos reconocer que Dios nos ama y que Dios nos guía y Dios nos cuida y Dios nos protege. Y esa experiencia de que Dios nos ama es la que produce en nosotros también el amor a Dios. Nosotros amamos a Dios, pero es lo que dice el apóstol Juan, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Ves? Eso que debe quedar muy claro. Si no hubiera habido eso, si no hubiera habido ese amor de Dios para la redención y salvación, nosotros amaríamos este mundo totalmente y no existiría para nosotros ninguna otra cosa que fuera el pasar lo mejor posible esta vida egoístamente centrados en nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos. ¿Por qué podemos amar a Dios y amar al prójimo? Pues porque Dios primero nos ha amado. Y dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Llamados por Dios. Llamados es no solamente que se pronuncie nuestro nombre, es una fuerza irresistible, es un imán poderosísimo, que es la voluntad de Dios que nos lleva a Él y nos acerca a su voluntad y a su palabra misma. A los que son llamados conforme a su propósito, de manera que Dios en eso tiene propósito. ¿Quiénes son llamados? Pues los que Dios tiene el propósito de llamar. Y por eso sí que hay una elección, escogidos por Dios. Y no somos mejores que otros, ¿no? Ahí no es una cuestión de méritos.
ni de culturas, ni de razas, ni de nada. Es algo que no podemos explicar, excepto que la voluntad divina nos ha llevado, ha traído a su terreno. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Qué bonito, ¿verdad? Esos textos que hay en la carta primera de Juan, que nos hablan en ese sentido. En primera de Juan, por ejemplo, ese el texto que acabo de mencionar, el capítulo 4:10, dice: en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Fijamos cómo corta aquí completamente cualquier jactancia, cualquier presunción. Así es, en esto está el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque hay muchas personas que dicen que yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Pero si tú no dices, si Dios no me hubiera amado, yo no podría amar a Dios. Hemos descubierto en las páginas de las Escrituras y en la experiencia de la vida, en la providencia de Dios, hemos descubierto, gracias a Dios, que nos ha dado luz para entender que es el amor de Dios primero a nosotros, pero que hemos de tener muchas evidencias, y que ese amor de Dios ha hecho brotar en nosotros también un amor hacia Él. Y hermanos, esto es fundamental. Ahí está en el mismo 1 de Juan capítulo 4, esta verdad. El texto famoso que he mencionado antes: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno dijera amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Verdad? Y luego también en el capítulo 5, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Bien, ahí tenemos pues un poco de materia para hablar un poquito más, porque los versículos 29 y 30, ¿verdad? Hoy no hemos pasado de una introducción y un primer versículo. Próximo domingo vamos a continuar, y sobre todo pues que entendamos bien que cuando hablamos de predestinación estamos hablando de la predestinación que Dios mismo ha decretado. No es un capricho de la naturaleza, no es una fuerza ciega que hay en el universo, no es un poder desconocido que lleva los hilos de todo, no, es alguien bien conocido, porque se ha revelado en la Biblia y dice quién es, cómo es y qué es lo que hace. Por lo tanto, sabemos quién ha predestinado y por qué predestina, y sabemos que todo eso viene de una voluntad pura, perfecta, de una voluntad todopoderosa. Bien, hermanos, que el Señor os bendiga. El próximo día volveremos a hablar un poco más de esta doctrina. Yo os aconsejo que busquéis, si tenéis la institución de Juan Calvino, en los índices podréis encontrar
material para tratar de esto más extensamente. La Confesión de Fe de Westminster, que también es importante. Y bueno, y hay muchos libros, muy buenos libros escritos, ¿verdad? Por ejemplo, pues el Tratado de San Agustín sobre la gracia, pues es maravilloso y creo que tenemos que valorar esos libros antiguos que nos dicen mucho. Bien, el Señor bendiga.